tip de hoy, tengo 7 tips, 7 consejos que hablan de cómo la Biblia nos enseña a optimizar nuestras finanzas. Cómo la Biblia nos enseña a ser una persona más organizada en el tópico financiero. Es muy importante para un hijo de Dios tener sus cuentas arregladas, sus cuentas organizadas, y no solamente eso, sino también saber qué hacer con ellas, saber qué hacer con la prosperidad que Dios nos da. Porque a veces pedimos prosperidad, a veces pedimos dinero, pero no sabemos ni siquiera el propósito que Dios nos manda hacer con ellos, con esa bendición, con esa dicha prosperidad que siempre pedimos, siempre pedimos. Entonces, la número 1 es algo muy básico, que puede sonar incluso tonto, estúpido, pero es muy importante, y es gastar menos de lo que ganamos. De verdad suena algo muy básico, suena algo muy simple, pero a veces nos olvidamos que debemos llegar hasta donde nos alcanza el ruedo, hasta donde nosotros podamos. A veces ganamos, póngase usted 5 pesos y queremos gastar 7, porque vivimos en un mundo consumista, de mucho consumismo. Por ejemplo, podemos en nuestra casa, para poner un ejemplo básico, podemos hacer unas hamburguesas con papas en nuestra casa, hechas por nosotros, comprar los ingredientes y hacerlas nosotros, pero preferimos ir a McDonald's, porque es más rápido, quizás nos quita más tiempo, pero nos sale más caro. Queremos ir a Burger King, a Wendy's o a donde sea, y nos sale obviamente más costoso. Entonces, eso no solamente en ese punto, sino en otros puntos. A veces con las mismas tarjetas de crédito tenemos un dinero que no es de nosotros, pero tenemos la posibilidad de gastar, pero sin tomar en cuenta que es un endeudamiento. Y al final vivimos la vida endeudados. Vivimos la vida pensando en lo que tenemos que pagar porque debemos. Ok, el tip número 2, para ir avanzando rápido, ya que tenemos un tiempo limitado, es algo también básico, y yo trabajo en eso, es hacer un presupuesto. Quiero ir al libro de Lucas, capítulo 14, versículo 28 en adelante, para entender el contexto de por qué traigo a colación hacer un presupuesto. Esta es la palabra de Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice entonces, ¿por qué quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después haya puesto el cimiento y no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Amén. ¿Tienen un ejemplo de qué? De edificación. Pero no necesariamente tiene que ser una edificación, puede ser con lo que sea. ¿Por qué? Tenemos que tener un presupuesto de nosotros, personal, todos son personalizados, en base a nuestra vida, a nuestros ingresos. Entonces, tomando eso en cuenta, cada uno, tomando en cuenta lo que gana, lo que gasta, etcétera, etcétera, o lo que puede gastar, debe de hacer un presupuesto de todo, general, mes tras mes, una organización de qué voy a hacer con lo que tengo, qué puedo hacer con lo que tengo, no qué voy, qué puedo. Y un ejemplo excelente que lo vemos a diario con las edificaciones, todos hemos visto casas que se han empezado y se quedan por mitad. Todo el mundo. Aquí en la Romana hay muchas. Pasamos por donde sea y a cada rato vemos edificaciones que, por ejemplo, tienen el primer nivel y ni siquiera están empaquetadas. Simplemente tienen su bloque. A veces le hacen su roseta, le hacen su cimiento, pero de ahí no pasa. Y de ahí no pasa, ¿por qué? Porque ya no tengo más cuarto. Y a veces se endeudan en otra cosa, pero ya no tengo más cuarto. No la termino. Ok. Entonces, número 3. Ahorra dinero para un fondo de emergencias e inversiones. Ese es el número 3. Una historia de la Biblia, pero aquí no voy a hablar con versículos, es la historia de José. Todos sabemos la historia de José, la historia del faraón, que en ese tiempo era el faraón, si no me equivoco, Ramsés II, segundo. Y él tuvo una pesadilla de que iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de miseria para el pueblo. Llamó a José rápido para que le interpretara el sueño. José, como su intérprete, la bendición del Señor para José, ¿qué hizo?
le di un consejo al faraón y le dijo, bueno, yo te recomiendo, en palabras llanas, que ahorres el 20% de lo que tú tienes aquí, o de tus 7 años de abundancia, ahorra el 20% de esos 7 años para que puedas tener para esos 7 años de miseria. Porque al final siempre va a llegar un momento, no de miseria tal cual, pero siempre llegará un momento en el que tendremos menos o tendremos un problema que resolver, para no llamarlo miseria. Una aflicción, un problema, una situación que hay que resolver y a veces no hay dinero para resolver. Entonces, la abundancia siempre llegará. Momento de problema también va a llegar. Entonces, hay que estar preparado para los problemas. Todo el mundo quiere estar preparado para la abundancia y para los problemas no. Entonces, no tiene que ser el 20% necesariamente lo que se pueda. Puede ser un 5, un 10, un 15, un 1, un 2. Pero la Biblia está llena de ejemplos que nos dicen, en la abundancia, guarda, que hay un dicho típico de guarda pan para mayo, es lo mismo. En tu abundancia, guarda un poco. Del doble de diciembre, guarda un poco para enero. Sí se puede, obvio. Es lo ideal. Número 4, trabajar duro. Que aquí sí voy a un versículo, de Proverbios 14, versículo 3 en adelante. Versículo 23, dije 3, perdón, 23. Entonces dice, en toda labor hay fruto, mas las buenas palabras de los sabios empobrecen. Y ya lo voy a dejar. Ahí lo voy a dejar. ¿Qué nos dice eso? Trabajemos. A veces soñamos mucho, pensamos mucho, ideamos mucho, pero no hacemos, no actuamos, no trabajamos, no salimos. No nos subimos en el carrito para salir rápido a conquistar el sueño. Solamente nos quedamos soñando, pero nos salimos a conquistar. Soñamos, planeamos, escribimos mucho, pero es accionar. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde me lo deja? Hay que accionar para poder lograr. Sin trabajo duro, no hay nada. Y el Señor nos dice que el que no trabaja, que no coma. La Biblia nos insta en muchas ocasiones que hay que trabajar. Duro, no blandito. Porque el trabajo blandito no es trabajo. Hay que trabajar. Duro, siempre. Entonces, número 5. Esta no es tan cómoda para mucha gente, pero hay que hacer el intento. Y es tener más de una fuente de ingresos, diversificar. Puede ser un poquito complicado, pero siempre se hace el intento. Y es bueno tener ideas. Todo el mundo tiene ideas, todo el mundo tiene. Mi Mark Zuckerberg hizo su Facebook. Mi mamá tiene su negocio de los jabones, por ejemplo, pero mi mamá trabaja también en este. Y al final es un método de diversificación. Quizás no hay que el proyecto llegue a ser un proyecto millonario, ojalá, sería lo mejor, lo ideal. Pero la diversificación te da varias fuentes de ingresos. Que en un caso hipotético, donde ya mencioné anteriormente, si hay que sacar de donde no hay, porque hay una situación X que tú no puedes afrontar, bueno, te agarras de ese ingreso extra, de esa diversificación. Digo que es un poco más complicado porque el factor tiempo influye mucho en dedicárselo a un proyecto nuevo, pero para eso está el trabajo duro. Hay que esforzarse, hay que dedicarse y hay que darle allá. Y olvidarse del mundo, porque todos los sueños pueden ser realidad, siempre y cuando tengamos el Señor de edad. Amén. Entonces, número 6. Respeta el dinero, pero no lo adores. Y aquí voy también a otro versículo, que es Eclesiastés 5, versículo 10. Baja el número 10, por favor, si usted puede. Y dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan lo que consumen. Que bien pues tendrá su dueño, sino verlo con sus ojos. Voy a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Mientras más tenemos, más gastamos. Mientras más queremos, eso no nos va a llenar. Al final el dinero sí es importante, sí es necesario. Pero mucha gente piensa que el dinero lo va a llenar de la vida. No.
no sé, porque no lo he tenido, pero estoy seguro de que no. Estoy seguro de que no. Y lo he visto muchos ejemplos, ejemplos actuales, artistas, por ejemplo, que no se sienten llenos con la fama, con el dinero, con las mujeres, con la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas. Y no se sacian, no se llenan. ¿Por qué? Porque el dinero no te sacia. Sí te cumple una necesidad, pero no te sacia. Y es increíble cómo la Biblia, un libro tan viejo, ya te da consejos que hoy en día pueden ser fructíferos. Y ya para culminar, de tiempo, el número 7, el último. Mantenerte, o mantente, buscando la sabiduría. Y aquí como consejo, para mí puede ser el más importante, por eso lo dejé de último. Quiero poner al rey Salomón como ejemplo. El rey Salomón, que es considerado el más sabio, pero también el más rico. Y también quiero hacer hincapié en un sueño que tuvo Salomón con Dios. Y Dios le dijo, bueno, pídeme lo que tú quieras que yo te lo voy a dar. 100 palabras llanas. Y Salomón le pidió más sabiduría. Pero más sabiduría para gobernar, para poder llevar a su pueblo a la abundancia. Pero al final le pidió sabiduría para eso. Y yo estoy seguro que sin sabiduría él no lo iba a poder hacer. Sin sabiduría él no iba a poder llegar a ser el hombre más rico. Él no iba a poder llegar a ser quizás el mejor rey para ese tiempo, el mejor gobernante en ese tiempo. Entonces, al final necesitamos sabiduría, necesitamos entendimiento, necesitamos educarnos en todo. Si queremos ser ingenieros, necesitamos una buena educación para ser buen ingeniero. Si queremos ser médicos, necesitamos buena educación para ser buen médico. Y no solamente entrar a la universidad y salir. A veces necesitamos una preparación dentro y fuera de la universidad para llegar a ser un buen profesional. Si queremos ser incluso un buen emprendedor, un buen negociante, también necesitamos la misma educación y la misma sabiduría. Por ende, a veces lo más importante es el conocimiento, la sabiduría. Y así como hizo Salomón, el Señor te va a dar todo lo que tú le pidas. Pídele sabiduría. Que con eso vas a alcanzar lo que tú entiendes. Y hasta aquí llega mi parte. Bendiciones para todos ustedes.